Mara llevaba 3 años trabajando en el área de descanso de Deschamps, a las afueras de Clermont-Ferrand. Siempre sonriente y dispuesta a dar lo mejor de sí, se había convertido en una presencia familiar y tranquilizadora para los camioneros que pasaban. Cuando un conductor exhausto le pidió un café sencillo y sin dinero, su amable gesto le costó mucho más de lo esperado, el trabajo que tanto amaba. Pero 2 horas después, un imprevisto lo puso todo patas arriba. Hola a todos y bienvenidos a Chilger. No se preocupen, la historia empieza ahora. El despertador sonó a las 4:30. Como cada mañana, Mara Blake apagó rápidamente la alarma y se levantó lentamente de su pequeña cama individual para no despertar a Emma, su hija de 7 años, que dormía plácidamente en la habitación de al lado. A sus 28 años, Mara había aprendido el arte de la discreción matutina. Una ducha tranquila, un café preparado a toda prisa, un beso tierno en la frente de Emma. Y a las 5:15 años, M salía por la puerta rumbo al área de descanso de Deschamps, salida 14 de la A75. La autopista se extendía hasta donde alcanzaba la vista, entre las montañas del macizo central. El área de descanso de Deschamps, con su viejo cartel azul y su desgastado mostrador de fórmica, era un faro en la noche para los camioneros que cruzaban las carreteras francesas de norte a sur, transportando verduras, materiales de construcción o medicamentos. Día y noche, sus camiones estaban estacionados en el arcén, con los motores aún ronroneando, mientras sus conductores se detenían para descansar, comer algo caliente o simplemente escuchar. Mara había trabajado en el turno de mañana desde su divorcio hacía 3 años. El puesto no era prestigioso, salario modesto, horarios agotadores. Pero era seguro y, lo más importante, le permitía cuidar de Emma por las tardes. Su ex marido, abogado en un bufete de Burdeos, se rió en su cara cuando aceptó el puesto. ¿Sirviendo café a camioneros en lugar de usar tu título de literatura? Estás perdiendo el tiempo, replicó durante una de las pocas conversaciones educadas que habían tenido desde su separación. Pero Mara sabía algo que él desconocía. Estos hombres y mujeres que se pasaban la vida viajando, durmiendo en sus taxis y comiendo de pie en la barra, mantenían unido al país. Merecían más que desprecio. Merecían reconocimiento. Una vieja y descolorida camioneta Scania entró en el aparcamiento aún oscuro. Mara ni siquiera tuvo que buscar al conductor. «¡Hola, mi ángel!», gritó una voz profunda y cálida desde el taxi. Era Bernard, todos lo llamaban Le Breton, aunque llevaba 20 años viviendo en Rodez. Siempre tomaba el café solo con 2 cucharadas de azúcar. Mara se sabía de memoria los pedidos de sus clientes habituales, pero también sus historias, sus hijos, sus preocupaciones, sus esperanzas. Bernard le hablaba a menudo de su nieta Zoe, que soñaba con ser veterinaria en Montpellier. Mara abrió la puerta del baño, encendió las luces una a una y respiró hondo. Amaneció un nuevo día. Poco sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. En cuanto abrió la puerta, una nube de aromas familiares la envolvió. El embriagador aroma a café rancio y caliente, mezclado con un toque de gasolina y diésel. Una mezcla que habría sido desagradable para cualquiera, pero para Mara era casi relajante. Era el olor de la vida cotidiana, del trabajo honesto, de las horas tranquilas antes de la tormenta matutina. Encendió la vieja cafetera detrás del mostrador. No la de autoservicio, sino la que aún usaba la buena mezcla que ella misma le había recomendado al señor Deschamps 2 años antes. «Al menos podríamos servir café de verdad», le había dicho un día. Él se encogió de hombros, pero finalmente cedió. De ahora en adelante, reservaría ese café especial para los clientes habituales, los fieles, aquellos que venían aquí con más frecuencia que en casa. El ritual matutino era inmutable. Revisar la parrilla caliente, rellenar la leche, el azúcar y los removedores, inspeccionar los baños. Era sagrado para ella. Los camioneros, lo sabía, trabajaban duro. A veces viajaban 10 horas seguidas y luego dormían, según la temporada, en estacionamientos helados o sofocantes. Lo mínimo que podíamos ofrecerles era un lugar limpio,
una sonrisa sincera y café caliente. Su padre le había enseñado esto en una granja de Auvernia, no lejos de Thiers. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Y eso era lo que hacía, todos los días. El señor Deschamps, propietario de 3 áreas de descanso desde que le compró esta a Vieux-Pierre, un ex camionero, lo veía de otra manera. Al llegar, lo prometió todo. Ambiente familiar, servicio amable, comida casera. Estas promesas no se cumplieron después de 6 meses. El mensaje cambió rápidamente. Optimización de costos. Rendimiento por cliente, sin excepciones. La semana anterior, Mara había descubierto una nota en su escritorio mientras enviaba los formularios de pedido. No se ofrecen productos, sin excepciones. Cualquier incumplimiento resultará en el despido inmediato. Sencillo, frío, picante. La fiebre del café empezaba puntualmente a las 6:30 am. Reconocía a todos, a veces incluso antes de que se apagaran los motores. Allí estaba Gerard, apodado Dieselgege, con su vieja botella de agua de aluminio, que siempre necesitaba ser rellenada exactamente 4 veces. María, una mujer excepcional en esa calle, amaba su café ligero y dulce, y a menudo le daba a Mara sabios consejos sobre cómo criar a una niña. Siempre deberías hacerle caso a tu madre, querida, no a las revistas. Luego llegó Thomas, el más joven de todos. Tenía solo 25 años, siempre tenía ojeras y siempre pedía un desayuno enorme. Ahorraba dinero comiéndoselo todo de una sentada. A las 7:05 am, la puerta se abrió de nuevo y se oyó una voz ronca. «Oye, eres aún más lista que la semana pasada, mi pequeña Mara». Era Rick el Lobo, también conocido como el Lobo de la Carretera. Un ex soldado convertido en camionero, disfrutaba fielmente de un sándwich de jamón y queso y jugo de naranja caliente. Mara se echó a reír mientras le daba el cambio. «Dame esto todos los martes, Rick, porque todos los martes son verdad». Echó un billete de 5 euros en el pequeño bote de propinas con forma de camión. «Cuídanos, nosotros cuidaremos de ti». Mara sonrió sin responder. Amaba esos pequeños momentos de humanidad. Esa frágil pero sincera conexión entre los transeúntes y ella, el ancla. Pero no tenía ni idea de que hoy esta conexión se pondría a prueba. Eso era lo que mucha gente no entendía de los camioneros. Eran una familia, no de sangre, sino de camino. Una hermandad silenciosa, unida por los kilómetros, las averías, las breves paradas en aguas remotas, las bocinas de la autopista y las noticias en la radio. Atascos, controles, accidentes, cafeterías aún abiertas. Y Mara se había convertido en una de ellos sin darse cuenta. Un eslabón importante en esta cadena invisible que conectaba a todos estos hombres y mujeres en la carretera. Recordaba con claridad el día en que el padre de Thomas, aquel joven conductor de rostro siempre exhausto, sufrió un infarto. Thomas intentaba desesperadamente llegar a casa desde Montpellier hasta Limoges, pero no tenía casi nada. Su tarjeta de crédito estaba en números rojos. No se había atrevido a pedir nada, pero Mara había visto el miedo en sus ojos. Así que, sin decir palabra, le preparó una bolsa de papel. 3 sándwiches de jamón con mantequilla, 2 plátanos y un termo con café solo bien cargado. «Para el camino», había dicho simplemente, empujando la bolsa por el mostrador. Thomas había insistido en pagar, sacando algo de cambio de sus bolsillos, pero Mara lo había rechazado cortésmente. 3 meses después, regresó con una sonrisa avergonzada y una tarjeta hecha a mano. Tenía flores de colores dibujadas con rotulador, firmada. «Muchas gracias a la amable señora que ayudó al tío Thomas». Era su sobrina Elodie, de 8 años. Esa mañana, alrededor de las 8, la avalancha de clientes disminuía poco a poco. Mara retiraba algunas tazas, la radio crepitaba con las noticias locales de fondo y la cafetera soltaba un último vapor. En ese momento, oyó un crujido metálico proveniente del aparcamiento. Instintivamente, se giró hacia el gran ventanal. Una vieja camioneta Kenworth azul descolorida, un modelo estadounidense poco común en Francia, probablemente importada. Chocó contra el aparcamiento por detrás, expulsando un vapor blanco y fino
por su capó entreabierto. Se detuvo con un chirrido espantoso de la transmisión y luego permaneció inmóvil, con el motor apagado. El conductor no salió inmediatamente. Se quedó paralizado, con las manos en el volante y la mirada perdida. Luego, tras un largo instante, abrió la puerta, salió lentamente y caminó hacia la entrada, como un hombre que lleva una carga invisible sobre sus hombros. Tenía unos 40 años, una barba gris y desaliñada, pantalones de trabajo desgastados y una camisa grasienta. Sus botas tenían agujeros en los tacones y el polvo de la carretera parecía haberse clavado en cada arruga de su rostro. Tenía esa mirada que Mara reconoció al instante. Arruinado, arruinado, lejos de todo. Abrió la puerta y salió a la cálida luz del café. Un ligero silencio se apoderó de él. Se acercó lentamente al mostrador. «Hola», dijo con voz profunda pero suave. Tenía las manos enormes, callosas, cubiertas de grasa negra bajo las uñas. En el dedo anular izquierdo, una mancha pálida delataba la ausencia de un anillo de bodas. No necesitó decir nada más. «Me llamo Jake Morrison», continuó tras una pausa. «Mi camioneta tiene un problema de transmisión. Afuera, quiero ir a Narbona, pero...» Sacó un pequeño fajo de monedas del bolsillo, céntimos, €1, una moneda pulida por el tiempo. Lo extendió sobre el mostrador y lo contó 2 veces con una lentitud casi ceremonial. «Me quedan unos €150». La miró casi avergonzado. «Sé que tu café cuesta $2.20, pero ¿me das una taza pequeña? Solo algo calentito». Le temblaban ligeramente las manos. Mara lo notó al instante. No por cansancio, por hambre, y quizás también por un poco de vergüenza. No se trataba solo del dinero. No era una petición trivial de un café barato. Era un hombre exhausto y sin aliento que intentaba salvar la poca dignidad que le quedaba pidiendo, no suplicando, un poco de ayuda, solo un poco de cariño. Un gesto. Mara miró hacia el fondo de la sala. Allí, tras una ventana en penumbra, Monsieur Deschamps estaba sentado con el ceño fruncido sobre su calculadora, probablemente considerando cómo reducir aún más los gastos de la semana. El memorándum seguía vívido en su mente. Sin regalos, sin excepciones, falta grave. Pero este era Jake Morrison. Y no pedía un trato especial, pedía un poco de humanidad. Así que Mara respiró hondo y cogió el vaso de papel más grande. «¿Sabes qué?», dijo, sirviéndose el café. «Esta mañana está particularmente tranquilo. Además, este café se amargará en 1 hora. Sería un completo desperdicio». Llenó la taza hasta el borde. Entonces, sin esperar, abrió el compartimento calentador y sacó un sándwich de jamón y queso que había estado allí toda la noche. Lo colocó con cuidado junto a la taza humeante. «¿Y este sándwich? Es de ayer. No podemos vender los productos de ayer». Los ojos de Jake se abrieron de par en par, sorprendido. «Señora, no puedo aceptarlo». «La familia cuida de la familia», respondió Mara simplemente, empujándolo todo por encima del mostrador. «Me devolverás el favor en cuanto puedas. Eso es todo». Jake hizo una pausa, con la voz temblorosa. «Llevo 23 años conduciendo. 23 años. Nunca había visto algo así. Gracias». Luego levantó lentamente la cabeza. «¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre de usuario? ¿El de tu tarjeta de crédito?» Mara sonrió. «No tengo un nombre de usuario oficial, pero algunos me llaman Morning Sun. Así que, Sol de la mañana, gracias de todo corazón. ¿Y tú, cómo se llama tu saludo?» «Montaña Jake», respondió con una media sonrisa. «Entonces, Montaña Jake, come este sándwich, tómate este café, y te prometo que mejorará». Estaba a punto de darse la vuelta cuando la voz del señor Deschamps cortó el aire como una cuchilla oxidada. «Mara, ¿qué demonios estás haciendo?» Acababa de salir de la oficina hecho una furia, sonrojado. A sus 55 años, Deschamps parecía uno de esos hombres que nunca rechaza una buena comida, ni una factura. Sus ojos de cerdo iban de Mara a Jake, como un juez a punto de dar su veredicto.
Te vi. Ofreciste café y comida, aunque dije explícitamente, no regalos. Señor Deschamps, está arruinado, no tiene nada. ¿Y qué? Aunque fuera el mismísimo Papa, no cambiaría nada. Esto es un negocio, no una obra de caridad. Se giró bruscamente hacia Jake. Tienes dinero, entonces pagas. ¿O no? ¡Vete a la mierda! Jake, visiblemente humillado, buscó la cartera en el bolsillo trasero, pero Mara intervino de inmediato y lo miró fijamente. Es con mi propina, señor. La pagué yo. ¿Y qué más? Exclamó Deschamps. Uf, pagaste. Ni siquiera pudiste reunir 2 euros para tu hijo. ¿Y ahora repartes comida? Un silencio gélido se apoderó del café. Jake bajó la mirada. Mara, sin embargo, se mantuvo firme. Y en ese tenso silencio, algo se rompió. O despertó. Te vi sacarla del almacén. La voz del señor Deschamps se hizo cada vez más fuerte, como una sirena en el relativo silencio de la sala. Los pocos comensales que quedaban se quedaron paralizados. Gerard, también conocido como Diesel Guégué, había dejado de comer su sándwich. María negó con la cabeza lentamente, con la mirada ensombrecida. Estás despedida, Mara. Recoge tus cosas y vete. Inmediatamente. Las palabras la golpearon como un soplo gélido. Mara sintió que la sangre le abandonaba la cara y le flaqueaban las piernas. Señor Deschamps, por favor. Llevo 3 años trabajando aquí. Nunca he llegado tarde. Nunca he estado enferma. ¿Y usted me llama ladrona? Robaste. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Vete ya o llamaré a la policía. Un silencio denso se cernía sobre la habitación. Los únicos sonidos eran el zumbido monótono de los refrigeradores y, a lo lejos, el leve rugido de los motores de los camiones. Aún en marcha. Jake se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino entre los labios y la mesa. Esto no es justo, dijo en voz baja, casi con dolor. Son negocios, espetó Deschamps. Mara, tienes 5 minutos para vaciar tu armario. Con manos temblorosas, Mara se desató lentamente el delantal. 3 años de su vida, 3 años de trabajo duro, mañanas gélidas, cafés preparados con esmero, sonrisas sinceras. Todo se había ido. Pensó en Emma, en la ropa para la escuela que tenía que comprar el mes siguiente, en el alquiler del pequeño apartamento en el ático, en las compras del sábado. Todo se estaba desmoronando. Se agachó, sacó su vieja bolsa de lona de debajo del mostrador y fue al fondo, donde había colgado su abrigo esa mañana. «Mara, espera», la llamó Jake, pero ella ya había empujado la puerta del personal sin darse la vuelta. Por un momento, nadie dijo nada. Gerard se levantó lentamente. Dejó el sándwich con cuidado en la mesa, se secó las manos con una servilleta y luego miró a Deschamps con una mirada serena, pero penetrante. «Deschamps, acabas de cometer el mayor error de tu vida». Deschamps resopló. «¿En serio? ¿Y qué vas a hacer ahora, viejo?» La sonrisa de Gerard se ensanchó, sin rastro de calidez. «Ya verás». Afuera, Mara estaba sentada en su viejo Clio. Apretaba el volante con ambas manos y miraba fijamente el parabrisas. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que ya le brotaban de los ojos. No quería llorar allí, no delante de ellos, no delante de todos. Pero a través de la ventana, vio a Jake hablando animadamente con Gerard. Su conversación era rápida y visiblemente agitada. Otros camioneros se acercaron con expresiones serias, algunos negando con la cabeza. María, siempre organizada, escribía con entusiasmo algo en su pequeño cuaderno de espiral que siempre llevaba consigo. Mara giró lentamente la llave de contacto. Giró la llave, respiró hondo y arrancó el motor lentamente. Lo que no vio al salir del aparcamiento fue a Jake volviendo a su camioneta, abriendo la puerta de la cabina y buscando su viejo micrófono de banda ciudadana montado en el salpicadero. Encendió la radio, apretó el botón. Su voz resonó por las ondas como una señal de advertencia. Disyuntor 1 Norte. Habla Jake de Montañez. Todos los conductores en esta frecuencia necesitan oírme. Tenemos un problema en el área de descanso de Deschamps, salida 14 de la A75. Repito, emergencia humana, no mecánica. La respuesta fue inmediata.
Un crujido resonó por las ondas. Entonces se oyeron voces de toda la región de Auvernia, Ródano-Alpes, de Occitania e incluso de Borgoña. Adelante, Jake de Montañes, cuéntamelo. Soy Gerard Le Breton. Lo vi todo. Acaban de despedir a esta chica, a la que llamamos nuestro ángel hace 3 años. ¿Por qué? Por darle café y un sándwich a una de nosotras. Una compañera en peligro. Mientras tanto, Mara estaba sentada en la cocina de su pequeño ático en Issoire. El aroma a café tibio flotaba en el aire, pero no lo probó. Frente a ella, la pantalla de su viejo portátil mostraba una página en blanco, su currículum. Buscó las palabras adecuadas. ¿Cómo le explicas a un futuro jefe que te despidieron por alimentar a un hombre hambriento? Emma estaba en la escuela. Menos mal, Mara no sabía qué decirle. ¿Por qué su madre ya estaba en casa un martes por la mañana? Otra vez. Entonces el teléfono empezó a vibrar. Primera llamada, su hermana desde Nantes. Mara, acabo de ver una publicación en Facebook. ¿Te despidieron? ¿Es cierto lo que leo? Antes de que pudiera responder, la pantalla volvió a parpadear. Una llamada desconocida. Hola, señora Blake. Soy Jennifer Walsh de Friends 7. Nos gustaría hablar con usted sobre el incidente de esta mañana en el área de descanso de Deschamps. ¿Cómo? ¿Cómo supo de esto? Señora, debería mirar por la ventana. Confundida, Mara se levantó. Apartó un poco la cortina de la ventana que daba a la calle y casi se le cae el teléfono. Camiones, decenas de camiones, remolques, camiones pesados, cisternas, todos estacionados en fila, dando vueltas alrededor de su manzana, ocupando todo el espacio disponible. El leve rugido de los motores diésel resonó como un trueno lejano. Abrió la puerta principal con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Los conductores bajaron de los taxis, algunos con chalecos reflectantes, otros con overoles. Se acercaron a ella a pie. Algunos rostros le resultaron familiares. Gerard, Rick el Lobo, María, pero a la mayoría no los conocía. Venían de otros lugares, de otras calles, de otras regiones. Leyó los carteles: Toulouse, Lille, Lyon, Marsella, Burdeos, incluso uno alemán y otro belga. Y en medio de esta inusual reunión, Jake Morrison emergió de la multitud, todavía con su ropa de trabajo, la mirada cansada, pero esta mañana sonreía. Dio un paso al frente y extendió la mano. Mountain Jake, dijo, no creo que nos hayamos presentado bien. Pero, ¿para qué? Jake se giró con los brazos extendidos y señaló a la multitud de camioneros que habían llegado de todas partes. Esto es lo que pasa cuando todos se enteran de que el ángel de la salida 14 está herido. Gerard también se acercó. Su rostro, marcado por años de conducción, estaba serio. Mara, querida, hablamos de esto en la radio durante 2 horas. ¿Y sabes qué? Las noticias viajan más rápido que cualquier autopista. Todos saben lo que hiciste por Jake. Y todos saben lo que Deschamps te hizo. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de solidaridad, de respeto, de indignación y de algo aún más fuerte, el deseo de buscar justicia a su manera. No entiendo, murmuró Mara con la voz entrecortada. María avanzó lentamente, con la mirada decidida y la postura erguida. Una mujer respetada en un mundo predominantemente masculino. Una luchadora, una hermana de la carretera. Es normal, no deberías entenderlo de inmediato. Entonces continuó con voz fuerte pero suave, con la serena autoridad de la experiencia. Los camioneros nos apoyamos, nos cuidamos, pero sobre todo, nunca olvidamos la bondad. María puso una mano en el hombro de Mara. Durante 3 años, cuidaste de esta carretera. Recordabas los cumpleaños, preguntabas por nuestras familias. Siempre servías café caliente, incluso a las 4 de la mañana. Ayudaste a Thomas cuando su padre estaba en el hospital, alimentaste a un hombre que apenas conocías y te negaste a aceptar un salario. Me prestaste tu celular cuando el mío murió y mi esposa dio a luz. Te quedaste hasta tarde para que pudiera llamar a la sala de maternidad.
Otro conductor levantó la mano. Le mostraste a mi hija el camino al hospital más cercano cuando le hicieron una apendicectomía. Sin ti, tal vez no estaría aquí hoy. Mara bajó la mirada. Apenas podía recordar esos momentos, gestos que se habían dado por sentados, espontáneos, casi olvidados. Pero recordaban, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Vinieron todos aquí por mí? Jake dio otro paso al frente. No gritó, no se movió. Habló en voz baja, pero cada palabra parecía perforar el aire como una verdad ineludible. Vinimos por la familia, Mara. Levantó ligeramente la barbilla y miró los rostros a su alrededor. Cuando te fuiste esta mañana, llamé a la emisora de radio y les conté la historia. Les conté el respeto con el que me trataste, a un desconocido nervioso. ¿Cómo te despidieron por mostrar pura humanidad? Gerard, alias Diesel Gege, continuó. Y de camión en camión, la noticia se extendió. Llegó hasta Clermont, Lyon y Marsella. Al mediodía, toda la A75 sabía lo sucedido. A la 1 p.m., la gente ya estaba en movimiento. 2 furgonetas de televisión llegaron a lo lejos. Una periodista salió con un micrófono y se abrió paso entre la multitud. Señora Blake, ¿es cierto que la despidieron por ofrecer café a un conductor varado? Pero antes de que Mara pudiera responder, Jake se interpuso tranquilamente entre ella y la cámara. Esta mujer, Mara Blake, encarna todo lo bueno de este país. Vio a alguien necesitado y lo ayudó, sin preguntar. Perdió su trabajo por eso, pero hoy va a descubrir algo importante sobre la comunidad camionera. ¿Y qué es eso?, preguntó la periodista con curiosidad. Jake simplemente sonrió. Cuidamos de nuestra propia gente. En ese momento, Gerard se adelantó con un sobre. Toma, Mara. ¿Qué es esto? Una colecta. Cada conductor que escuchó tu historia ha donado algo. Mara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Dentro, facturas, cheques, giros postales, cartas de apoyo escritas a mano. Ánimo, gracias. Jake se acercó. 47,000 euros, dijo en voz baja. Y siguen llegando, cada hora. Mara se tambaleó ligeramente. Sus rodillas casi se doblaron por la impresión. Yo no puedo soportarlo, es demasiado. Pero María le puso una mano firme en el brazo. No es caridad, es una inversión. Sabemos que siempre has soñado con tener tu propio negocio. Imagínate, Jerry Watkin está vendiendo su gasolinera en la D9. Escuchó tu historia. Llamó a Gerard esta mañana. Mara ya no podía hablar. Su mirada vagaba por la multitud de rostros cansados del camino, ojos sinceros y corazones fuertes. Habían venido a recogerla, porque les había dado un sándwich, porque les había dado esperanza. Dijo que vendería el relé al precio de coste, continuó María sonriendo. De todas formas, se jubila, y dijo que si había alguien a quien le gustaría vender el negocio, serías tú. Gerard intervino. Y el banco también llamó. En cuanto la noticia se difundió en redes sociales, contactaron a Jerry. Le ofrecen un préstamo con un tipo de interés preferencial. Al parecer, la presión pública funciona con los banqueros. Otra voz, de un conductor que Mara no reconoció, sonó detrás de ella. Y Petrocor también llamó. Se enteraron de tu despido. Quieren ofrecerte un puesto directivo en su nueva planta piloto en Clermont-Ferrand. El doble de salario, con alojamiento incluido. Mara se quedó atónita. Estaba a punto de responder cuando un ruido inesperado se escuchó en la calle. Un sedán negro se detuvo junto a la acera. La puerta se cerró de golpe. El señor Deschamps salió. Tenía la piel pálida y la frente sudorosa. Ya no se parecía en nada al jefe arrogante y seguro de sí mismo que había sido esa mañana. Se abrió paso entre la multitud de camioneros que se arremolinaban a su alrededor como una marea silenciosa. Comparado con estos hombres y mujeres sólidos, Deschamps parecía casi frágil. Mara, escucha, quizás reaccioné demasiado rápido, empezó vacilante. Jake dio un paso adelante, colocándose instintivamente entre Mara y el hombre.
No fuiste demasiado rápido. Te equivocaste. Estoy hablando con Mara, protestó Deschamps sin convicción. Se giró hacia ella con los hombros encorvados. Tu puesto se mantiene. Incluso puedo ofrecerte un aumento. Un 20%. La multitud estalló en risas. No era una risa alegre. Era una risa seca, irónica y llena de desprecio. Deschamps retrocedió un paso y continuó, más rápido, con más desesperación. Mis ventas ya han bajado un 80%. Estos conductores me están boicoteando. Te necesito, Mara. Gerard dio un paso al frente. Su imponente figura ocultó casi por completo a Deschamps. Escucha, hombre, Mara Blake es de la familia, para todos y cada uno de nosotros. Lo que hiciste esta mañana, despidiéndola por un gesto amable, nunca lo olvidaremos. María se cruzó de brazos y añadió, de ahora en adelante, tu área de descanso está en la lista negra. Ninguno de nosotros parará en tu lugar. Ni los conductores, ni los despachadores, ni los gerentes de flota. Todos sabrán quién eres realmente. Mara miró fijamente al hombre que la había humillado. El hombre que, por egoísmo y avaricia, había ignorado cualquier rastro de humanidad. Entonces se giró hacia los rostros que la rodeaban. Personas que habían venido desde muy lejos, solo por ella, porque les había ofrecido un sándwich, un café, una sonrisa. Y entonces respondió con calma pero con firmeza. No, señor Deschamps, no lo creo. Estalló una ovación. Aplausos, gritos y sobre todo, bocinas. Decenas de bocinas resonaron por las calles como una sinfonía mecánica y festiva. Los camiones vibraban, las casas temblaban, pero lo que más resonaba era el orgullo. Jake se acercó y le entregó otro sobre. ¿Algo más?, dijo con un guiño. Mi problema con la transmisión es solo un cable suelto. Se encogió de hombros, con una sonrisa cómplice en los labios. Solo necesitaba una razón para detenerme aquí. Y en ese instante de suspense, bajo el sol de la tarde y las vibraciones de los motores acelerando, Mara Blake comprendió algo esencial. Nunca había estado sola. Arreglé el cable en 20 minutos, dijo Jake con una sonrisa amable. Pero ese sándwich caliente, ese café caliente que me compraste, esa fue la primera comida de verdad que he tenido en 2 días. Se le quebró la voz y respiró hondo antes de continuar. Miren, perdí a mi esposa el año pasado, por cáncer. Gasté mis ahorros en tratamientos que nunca funcionaron. He estado viviendo en mi camioneta desde entonces, demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado avergonzado para admitir que estaba perdido. Pero ustedes me trataron como si existiera, como si aún importara. Hizo una pausa, luchando con sus emociones. Ese sándwich no solo me alimentó, me recordó que sigo vivo, que todavía tengo un lugar entre la humanidad. Se volvió hacia los demás conductores. Y sé que todos los conductores aquí tienen una historia similar sobre ustedes. Jake metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una radio CB vieja y desgastada, con los bordes desgastados por el tiempo. Era de mi esposa, ella también era conductora, y ahora quiero que la tengan, para que siempre puedan llamarnos si necesitan a su familia, estén donde estén. Las cámaras de France 7 lo grabaron todo. En pocas horas, la historia del ángel de la salida 14 estaría en todas las redes sociales. Millones de visualizaciones, miles de veces compartido. Pero en ese momento no había micrófonos ni flashes. Solo estaba Mara, rodeada de su familia en la carretera. Un conductor mayor con una gorra de veterano de Indochina se adelantó lentamente. «Señora», dijo con voz grave, «llamé a mi nieta después de escuchar su historia. Quería dejar la escuela porque algunos se burlan de ella. Dicen que venir de una familia de camioneros es vergonzoso». Hizo una pausa y luego la miró. Pero después de su historia, decidió seguir adelante. Comprendió que la dignidad y la amabilidad son más importantes que el juicio de los demás. Mara se llevó la mano a la boca, impresionada. Entonces Big Jim habló con una expresión entre seria y emocionada. «Entonces, Mara, ¿estás lista para ser tu propia jefa?
Estudió los rostros que la rodeaban, rostros marcados por la fatiga, los caminos interminables, las noches en vela, pero también por el honor, de lealtad, de una bondad que no se lee en los libros, una bondad que se experimenta en primera persona. Asintió con una sonrisa aún temblorosa, pero decidida en los labios. Bueno, vamos a echar un vistazo al área de descanso. El convoy que escoltaba a Mara hasta la D9 se extendía por varios kilómetros. Camión tras camión, bocina tras bocina. Un hombre mayor la esperaba en la entrada del área de descanso. Jerry Watkins. Su mirada era penetrante, su apretón de manos firme, la sonrisa de un abuelo feliz. Los papeles se firmaron ese mismo día. El área de descanso de la familia Blake estaba programada para abrir en 30 días. Antes de irse, Jerry tomó a Mara aparte. Escuché lo que hiciste hoy. Mi nieto estaba allí cuando ayudaste a Jake. Este área de descanso siempre ha sido un asunto familiar, y me alegra que siga siendo así. 6 meses después, la gasolinera de Shum cerró sus puertas. El edificio vacío y abandonado se había convertido en un símbolo de fracaso, de olvidar que los negocios son, ante todo, personas. Por otro lado, la gasolinera Blake se convirtió en el punto de encuentro más popular a lo largo de la A75. Un lugar animado, acogedor y hospitalario. La vieja radio CB de Jake colgaba prominentemente detrás del mostrador, y en los pasillos siempre lo llamaban el ángel de la carretera, porque a veces los pequeños actos de bondad marcan la diferencia. ¿Te gustó esta historia? Así que no olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal para no perderte nada y estar al tanto de lo que pasa en pantalla. Nos vemos pronto con otra historia inspiradora.